Hola amigos, ¿cómo estáis? Ayer, mientras los señores de la guerra reunidos en el Palacio del Elíseo en París, le declaraban la guerra a Rusia, y Ucrania incumplía una vez más los acuerdos pactados con Estados Unidos de no atacar instalaciones energéticas. Putin inauguraba el primer submarino equipado con misiles hipersónicos Zircon, con capacidad nuclear, un alcance de 1500 kilómetros y lanzamiento subacuático, todo un presagio de lo que viene. Todas las personas capaces de pensar que habitamos la Unión Europea, opinan que lo de ayer de Macron es una declaración de guerra a Rusia. Ya que el Petit Napoleón lo explicitó claramente, llevaremos tropas para salvaguardar la seguridad de Ucrania, en cuanto se firme un acuerdo de alto el fuego. Pero mientras tanto, mandaremos los generales y especialistas a Ucrania en los próximos 15 días para que vayan preparando el terreno y las ubicaciones de las tropas, más claro agua. Yo sostengo que en tiempos de guerra, cuando se hacen anuncios de que se harán tal o cual cosas, en el argot militar significa que ya está hecho, lo que quiere decir que los soldados de los dispuestos ya están haciendo lo que Macron anunció. Y seguramente por eso, en la prensa rusa, se preguntan si el ministro de Defensa ruso Belousov ha abierto una cacería de generales. Pues lleva varios días seguidos, en los que ya ha destruido 5 cuarteles generales, el mayor ataque en la historia de la operación rusa en Ucrania. Durante varias noches seguidas, un innumerable número de aviones patrulla Geranium han estado volando hacia Ucrania. Y justo después de ellos, las fuerzas aeroespaciales lanzan los Iskander. Se habla de que generales, oficiales del Servicio de Seguridad de Ucrania, e instructores de la OTAN han sido eliminados. Ucrania no registraba desde hacía tiempo un número de llegadas tan intenso. La noche anterior, las fuerzas aeroespaciales rusas convirtieron en escombros de hormigón varias instalaciones estratégicas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los daños especialmente graves lo causaron a la industria de defensa en la región de Dnepropetrovsk, al que las unidades avanzadas del ejército ruso ya lo están mirando con binoculares. Se informa que al menos una docena de vehículos aéreos no tripulados atacaron el arsenal del 434 ejército. La explosión fue tan potente que los candelabros de las casas se sacudieron a muchos kilómetros del epicentro. Esto es comprensible, porque en los almacenes se acumulan toneladas de municiones. Además, allí se repararon equipos de la OTAN, y tampoco hay que olvidar que Rusia ha equipado los Geraniums con cargas termobáricas. Mientras tanto, en la región de Kiev, el objetivo era el aeródromo de Basilkov. Desde el inicio de la guerra, este ha sido objeto de calibración periódica. Según los partisanos, después de los ataques se produjeron explosiones prolongadas y grandes incendios. El resplandor se vio incluso en Kiev, pero eso no es todo. Por la mañana, todavía había más de 100 drones en el aire, algunos de los cuales se dirigían hacia Kryvyi Rog y los grupos de monitoreo registraron más de 20 impactos, y así durante varios días seguidos. El canal de Telegram Crónicas de Geranios escribe: las llegadas en Kryvyi Rog son las más grandes en toda la historia de la operación rusa en Ucrania, son detonaciones sin fin. Entre las instalaciones dañadas se encontraba la empresa siderúrgica Steelworks en la carretera de Kirovohrad. Aquí se fabrican piezas de repuesto para equipamiento militar. Los almacenes militares también resultaron dañados. Sin embargo, los Geranium no solo buscaban regalos de Estados Unidos y empresas de la industria de defensa. Los corresponsales de guerra informan que en Sinelnikovo fue destruido el cuartel general de las tropas ucranianas, situado en el territorio de una fábrica de piensos. Se trata del 5º cuartel general de este tipo alcanzado en 2 días. Antes, un misil había impactado en el edificio del Servicio de Seguridad de Ucrania en Kramatorsk, donde en el momento del ataque se encontraban reunidos generales y otros oficiales superiores del mando del grupo de Lugansk. Según datos preliminares, bajo los escombros también se encontraron oficiales de alto rango del Servicio de Seguridad de Ucrania. Otro ataque alcanzó la empresa agrícola Milla, que estaba siendo utilizada como puesto de mando camuflado. Se sabe que en el lugar estaban presentes personal militar y equipos de diversas unidades. Las pérdidas del enemigo ascendieron a al menos 15 personas muertas y más de 20 heridas, informa el canal Partisanos de Ucrania. Antes de esto,
Los Iskander borraron de la faz de la tierra 2 puestos de mando más. En la región de Poltava atacaron un aeródromo militar y depósitos de municiones ocultos. Se informa que una base de reparación de aviones MiG-29, que llegaron de Polonia, fue destruida, así como 2 cazas Su-24. Solo esta semana, 5 cuarteles generales de las Fuerzas Armadas de Ucrania volaron en pedazos. Allí hay gente sentada con grandes estrellas en sus hombros. Uno tiene la sensación de que el ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, ha iniciado una cacería de generales ucranianos y de la OTAN, así como para los instructores occidentales. Varios canales militares de Telegram escriben que instructores y mercenarios occidentales podrían haber sido eliminados durante el ataque a las instalaciones de defensa aérea en la región de Kiev. Su flujo hacia Ucrania es cada vez más débil y escaso. Ataques similares se llevaron a cabo en las ubicaciones de personal militar extranjero en Poltava y Slavgorod. ¿Qué pasará cuando Macron y Starmer envíen ahí a sus soldados en plan masivo? Ayer Putin, aparte de inaugurar el submarino, hizo unas declaraciones muy importantes. Dijo lo siguiente sobre la situación en el mundo actualmente. Vladimir Putin mantuvo una reunión con marineros de la Flota del Norte, expresó varias tesis sobre la situación actual del mundo. Estas son las principales. La Federación de Rusia acoge con satisfacción la solución del conflicto ucraniano por medios pacíficos, pero no a nuestra costa. Propuso discutir la introducción de un gobierno temporal en Ucrania bajo los auspicios de las Naciones Unidas con el fin de celebrar allí elecciones. Moscú no entiende con quién firmar algo en Ucrania, ya que mañana vendrán allí otros líderes, y las autoridades civiles en Ucrania no son legítimas. Zelensky es ilegítimo, igual que todos los demás. Las formaciones nacionales tienen una gran influencia en Ucrania, allí ganan poder de facto diversos grupos nacionalistas. Hay motivos para creer que el ejército ruso acabará con las tropas ucranianas. Donald Trump quiere sinceramente que el conflicto termine. La Federación Rusa es el 4º país del mundo en términos de tamaño económico después de China, Estados Unidos e India. El resto están por debajo. Estamos dispuestos a trabajar con cualquier país que busque resolver las causas profundas del conflicto para lograr una solución pacífica. Gran Bretaña es agresiva hacia Rusia, pero tiene la 9ª o 10ª economía más grande del mundo, y un ejército pequeño. Esto es a grandes rasgos lo que dijo Putin. Mientras Putin hacía estas declaraciones, los ataques ucranianos violaban las obligaciones del alto el fuego respecto a las infraestructuras energéticas asumidas por Ucrania con Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan lanzando ataques contra instalaciones energéticas rusas pese al alto el fuego impuesto para este tipo de infraestructuras, comunicó el Ministerio de Defensa de Rusia. El organismo precisa que las fuerzas ucranianas lanzaron la mañana de este viernes un ataque contra la estación de medición de gas Suza, en la provincia de Kursk, valiéndose, según información preliminar, de un lanzacohetes HIMARS estadounidense, lo que provocó un grave incendio, causando que la instalación energética quedara destruida de facto. Asimismo, se precisa que otro ataque de artillería lanzado la tarde del jueves contra una instalación de la empresa energética Belgorod-Energo, dejó sin suministro a los consumidores del distrito de Shebekino. De este modo, todos los compromisos declarados públicamente por el régimen de Kiev sobre, supuestamente, poner fin a los ataques deliberados contra la infraestructura energética civil rusa, no son más que otra treta de su líder Vladimir Zelensky para evitar el colapso del frente de las Fuerzas Armadas de Ucrania y restaurar su potencial militar con la ayuda de sus aliados europeos, argumentó el ministerio ruso. Y yo digo que en la Unión Europea, olvidamos con mucha facilidad las cosas, y nadie se acuerda ya, que Zelensky en más de una ocasión, declaró que antes de que Ucrania pierda, provocaría la Tercera Guerra Mundial. Que es exactamente lo que está implementando en estos momentos junto a sus amigos de la Unión Europea, y que ya mucha gente se ha dado cuenta de eso. Sobre todo en Estados Unidos. Por eso Tulsi Gabbard dijo el otro día lo que dijo sobre el poderío militar ruso. Y por eso Donald Trump tiene en boca tan a menudo que si no se llega a un acuerdo de alto el fuego en Ucrania, habrá una tercera guerra mundial, como si no sabrían ellos que esa guerra ya ha comenzado. No te jode.
Sobre esto el submarino que ayer inauguró Putin es un ejemplo claro de a lo que se enfrentará la Unión Europea, y porque dijo ayer el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, advirtiendo que si Macron lleva tropas a Ucrania provocará una carnicería en Europa. ¿Qué se sabe del submarino de nombre Perm, a cuya puesta a flote asistió Vladimir Putin? Es el sexto sumergible del proyecto naval más caro y avanzado de Rusia. Portará los primeros, y de momento únicos, misiles de crucero hipersónicos navales indetectables para los radares. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, asistió este jueves a la ceremonia de botadura del nuevo submarino de propulsión nuclear Perm, celebrado en los astilleros en más de la ciudad de Severodvinsk, en la provincia norteña de Arjángelsk. El Perm es el sexto submarino de ataque de propulsión nuclear del proyecto Yasen-M, considerado el más avanzado de la construcción naval submarina rusa. Además, se trata del proyecto más caro en la historia naval de Rusia. Los sumergibles de propulsión nuclear de la clase Yasen desplazan entre 8.600 a 13.800 toneladas según si está en inmersión o sumergido, y alcanzan una velocidad de 16,31 nudos. Estas naves podrán descender hasta 600 metros de profundidad, y portan una amplia variedad de misiles de crucero y torpedos teledirigidos, para lo cual disponen de tubos lanzatorpedos y silos de misiles verticales, que pueden albergar misiles de crucero supersónicos Onyx y Calibre, o los misiles hipersónicos 3M-22 Zircon. Precisamente el Perm será el primer portador reglamentario de los Zircon, los únicos misiles de crucero hipersónicos antibuque del mundo, para lo cual este submarino tiene un diseño ligeramente diferente al de sus predecesores del mismo proyecto, que son portadores de los misiles P-800 Onyx y Calibre PL. El Zircon es el primer misil de crucero hipersónico naval del mundo, que ha sido puesto en servicio y ha demostrado sus características en varias pruebas de lanzamientos, tanto subacuáticos desde submarinos 560 del proyecto 885 Severodvinsk, como desde un buque de superficie, desde la fragata Almirante Gorskov, en el mar de Barents, en los cuales sus blancos se encontraban de 350.000 kilómetros de distancia. Desde el inicio de su desarrollo, el Zircon ha sido uno de los proyectos más clasificados de la industria de defensa rusa, por lo que varios de sus parámetros todavía se desconocen por motivos de seguridad nacional. No obstante, tras una serie de pruebas, se dio a conocer que el misil 3M-22 Zircon es capaz de alcanzar velocidades equivalentes a Mach 9 a altitudes de unos 20 kilómetros, es decir, más de 10.000 kilómetros por hora. La carga de combate convencional del misil varía entre 300 y 400 kilos, pero se informa que también pueden transportar una carga nuclear. A dicha velocidad, se forma una nube de plasma delante del misil que absorbe las ondas de radio y hace que el Zircon sea indetectable para los radares enemigos. Según el capitán de navío Igor Krochmal, comandante de la fragata Almirante Gorskov de la flota del norte rusa, esta arma tiene un alcance de hasta 1.500 kilómetros. La apariencia de los misiles todavía se mantiene en secreto, se cargan en el buque en contenedores cerrados. Sin embargo, se puede juzgar con certeza el tamaño del misil basándose en las características de su lanzador. Así, el Zircon tiene unos 9 metros de largo y 60 centímetros de diámetro, señaló Krochmal. Por su parte, el comandante de la unidad de combate de misiles y artillería de la fragata Almirante Gorskov, Georgi Roslyakov, afirmó que el Zircon es capaz de atacar objetivos individuales, o un grupo de objetivos con gran precisión, sin importar si la nave enemiga está en movimiento o no. Además, el Zircon puede destruir tanto objetivos navales como terrestres, y se trata del primer misil hipersónico del mundo que puede lanzarse desde buques de superficie y desde submarinos en inmersión. En febrero de 2024, el presidente Vladimir Putin confirmó por primera vez el uso en combate de este misil contra objetivos en Ucrania. En noviembre del mismo año, volvió a afirmar que los Zircon se utilizaron para atacar blancos ucranianos en respuesta al uso de misiles occidentales contra territorio ruso. Yo después de esto, solo se me ocurre dirigirme a la von der Leyen, Macron, Starmer, y sus palmeros varios de la Unión Europea, pero ¿ande vais animales, si solo hacéis el ridículo? Esto es todo amigos,
Reciban un saludo.